Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros de 4 cartas del tarot que no son lo que parecen. Son 4 cartas que cuando aparecen en una tirada pueden dar una sensación un poco desagradable, ¿no? Porque no son cartas excesivamente positivas, ¿no? Aunque todas las cartas tienen su lado bueno y su lado malo, pero son cartas que cuando las ves que generan un impacto, ¿no? Pero que tampoco son tan malas como parecen, ¿vale? También en el tarot hay que tener en cuenta que es un lenguaje simbólico, alegórico, y que se trata de la combinación de todas las cartas y de la sensación o de la interpretación que la persona que está interpretando las cartas realiza mediante la intuición. Por lo tanto, pues no se tienen que tomar de forma literal, aunque sí que en el tarot y en todos los lenguajes visuales es bastante importante tener en cuenta también algunas cosas que sí que pueden ser literales, pero no es el caso de estas 4 cartas que os voy a enseñar. La primera carta que nos aparece en los arcanos mayores, siguiendo la numeración, que genera un impacto desagradable, por así decir, es el colgado, ¿vale? Esta carta bueno, representa un hombre colgado de un palo, ¿no? En este caso, en el tarot del Rider Waite aparece con una aureola en su cabeza y con esta forma de las piernas tan extrañas, con las manos atadas a la espalda. Bueno, parece una persona que la han colgado aquí, está desvalida, está, digamos, a merced, ¿no? De hecho, la primera impresión cuando ves esta carta es una persona colgada, ¿no? Pero te tienes que fijar para darte cuenta de que no está del revés. Esta carta parece que esté del revés, que tenga que ser así, y que es una persona colgada del cuello, que es aún peor, ¿no? Pero sí que sugiere como de repente, ¿no? Esta primera impresión, este concepto de estar colgado del cuello, pero realmente no está colgado de un pie. En este caso, esta carta nos está hablando de algo que está en suspensión, de algo que está a la espera. Por lo tanto, nos habla de un periodo en el que tenemos que esperar. Incluso nos habla de un sacrificio personal que nosotros hacemos de forma voluntaria, porque, bueno, ya os hablaré de esta carta en otro vídeo concretamente, pero esta persona está colgada aquí por voluntad propia. Por lo tanto, habla sobre la capacidad de sacrificio individual para conseguir algún objetivo. Y además también nos está hablando de una inversión en el punto de vista, porque está viendo el mundo del revés. Si os fijáis aquí, en el de Marsella, se ve a un hombre exactamente igual, lo que pasa que aquí aún genera más impresión porque tiene la cara como de color verde, como si estuviera falto de oxígeno, da esa sensación, ¿no? Que se está ahogando con estos ropajes de colorines, ¿no? Un poco parecido a una especie de juglar. Y es un personaje bastante inquietante. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso, con que te cuelgan o estar colgado o que las cosas no vayan a avanzar. Sí que denota cierta dificultad, pero sobre todo también siempre hay que tener en cuenta las cartas de alrededor. Aquí también esta carta podría representar un nacimiento, por ejemplo, porque podríamos interpretar como que es, digamos, una persona enganchada del cordón umbilical que sale al exterior, ¿no? Porque aquí se adentra, digamos, hay un hueco aquí, ¿no? Por el que va a caer. Y también, lamentablemente, se puede relacionar con un entierro, pero no es lo más habitual. No es que esta carta represente la muerte, ni un entierro, ni nada por el estilo. Sí que representa, como os decía, una suspensión, un tiempo de espera, un sacrificio personal para conseguir algo más elevado. Y, en definitiva, es una carta que nos habla bastante de la espiritualidad. Aunque en negativo también pues tiene algunas connotaciones negativas. Lo que por sí sola no es una carta que nos indique nada súper malo y con esta sensación, ¿no? Que te da cuando la ves. Para la siguiente carta, después del 12 viene el 13, que es la muerte. La muerte es una carta también que cuando aparece genera un impacto, ¿no? Súper negativo. Otra vez nos viene este concepto literal, ¿no? De la muerte. Cuando aparece esta carta, en ningún caso significa que la persona vaya a morir. Pero sí que nos está hablando de cuestiones que acaban. Y también es una carta bastante positiva, sobre todo
porque nos indica que llega el fin de alguna cuestión que muchas veces es necesaria, que es inevitable que se acabe, y nos habla de regeneración. A veces la muerte viene como esta carta viene como un soplo de aire fresco, ¿no? En la lectura, y nos indica algo súper claro, que todas esas malas hierbas, ¿no? Van a ser zanjadas, cortadas por esta guadaña, van a ser eliminadas, vamos a hacer una renovación de todas esas cosas que no funcionan, las vamos a apartar del camino para poder continuar en un futuro más brillante, ¿no? O en unos objetivos nuevos. Por lo tanto, la muerte es una carta bastante positiva si se contempla desde este punto de vista de la renovación. Y como os digo, en ningún caso, o sea, muy difícilmente va a representar una muerte. De hecho, no es una pregunta que se realiza el tarot, la muerte, de nadie, ¿eh? Así que no es una pregunta adecuada. De hecho, si queréis, os voy a dejar por aquí un vídeo sobre recomendaciones para los consultantes. Si estás preguntando al tarot como consultante, pues hay una serie de recomendaciones que se han hecho en un código ético del tarot, que es muy interesante y que os recomiendo que os lo leáis. Por lo tanto, cuando aparezca esta carta, pues no os asustéis, no significa la muerte literalmente, ni mucho menos, sino que significan cambios necesarios. La siguiente carta ya es un poquito más difícil, ¿no?, de verle el lado positivo, pero también lo tiene, que es la carta del diablo. En la carta del diablo encontramos aquí un personaje bastante grotesco, ¿no? Una especie de demonio, ¿no? Aquí, este es el de Marsella, esta carta, con estos dos personajes aquí como medio animalescos, ¿no? No son bien personas, y la verdad que es una sensación un poco desagradable. Con el tarot del Rider-Waite-Smith aún es más visual, yo creo que aún es más aterrador porque podemos identificar a estas dos personas como seres humanos, aunque llevan cuernos, ¿no? Y este diablo ahí que nos mira fijamente con esa mirada tan severa y medio carnero, medio humano, con esas alas de murciélago y esos cuernos, la verdad, es una carta que genera un impacto bastante desagradable. Y bueno, sí, realmente es una carta que no habla de cuestiones muy positivas. Pero bueno, nos está hablando de materialismo, no es como lo que crees tú, no es que vaya a venir el diablo ni hay algo maléfico, súper maléfico ahí, ¿no? Como algo diabólico, una posesión ni nada por el estilo. Pero sí nos está hablando de vicios, de malos hábitos, de estar muy apegado al mundo material, apegos emocionales, incluso de vicios, ¿no? De carnales, cosas que no son muy honestas, ¿no? Y que no están muy apegadas a la ética y a la moral, ¿no? Como decíamos antes, código ético-moral. Pues aquí deja un poquito que desear. Por lo tanto, el diablo sí que realmente es una carta negativa, pero no significa que vaya a venir el diablo ni que haya nada diabólico en el asunto. También a nivel positivo, por ejemplo, para sacarle un lado positivo, esta carta nos puede hablar de inteligencia, de picardía, nos puede hablar también de dinero, de ganar dinero o de ganar en alguna cuestión material, porque es una carta que habla de la materia, ¿no? Del apego a la materia. Y también nos puede hablar de una pasión sexual, ¿no? De un placer sexual. Por lo tanto, bueno, también tiene su parte positiva, ¿no? Si está bien acompañada, esta carta no tiene por qué ser negativa. Por lo tanto, cuando aparezca esta carta en la tirada y la ves, no te asustes. Deja que la interprete el tarotista o el taromante, ¿no? El intérprete, y que saque ese lado positivo, ¿no? También las cartas a veces aparecen para ayudarnos, para darnos una advertencia, para mejorar o para evitar alguna cuestión que se puede evitar, porque sobre todo lo que prima, lo que prevalece es el libre albedrío. Que también tengo un vídeo al respecto del karma, el libre albedrío, que si queréis os lo dejo por aquí para que lo consultéis. Y por último, la última carta de los arcanos mayores que puede generar cierta inquietud cuando aparece es la torre. La torre
también es un poquito fuerte, ¿no? Esta carta, salen dos personas que caen, ¿no? De las alturas, están súper espantadas. Es una torre negra, una carta negra, oscura, cae un rayo, está ardiendo en llamas, la verdad. No es una carta que augure un final feliz, ¿no? Básicamente. Y sí que es verdad que la sensación es muy fuerte, ¿no? Cuando la ves, madre mía, ¿qué va a pasar, ¿no? Pero realmente la torre también, como la muerte, nos está hablando del final de alguna cuestión que ya no funciona, que tiene que acabar, y también nos habla de cierta renovación, porque digamos que no hay nada para siempre, ¿no? Las cosas van cambiando, evolucionan y el cambio es inevitable. Por lo tanto, nos está hablando de ese cambio inevitable, que bueno, más allá de la rueda de la fortuna, que también es otra carta que nos habla de cambio, aquí estos cambios son cambios profundos, cambios que tienen que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver el mundo y que vienen del interior para refrescar, para renovar, ¿no? Nuestra vida. Por lo tanto, también es una carta positiva en ese sentido. Puede representar, como os decía, el final de alguna cuestión nociva. Por lo tanto, es una carta en el fondo positiva, ¿no? Para bien. No estoy diciendo que esos cambios vayan a ser fáciles y no vayan a suponer cierto dolor, ¿no? Porque, bueno, los cambios nunca son fáciles. La mayoría de veces no son fáciles. El ser humano es un animal de costumbres, realmente es así, ¿no? Por lo tanto, y más unos más que otros, así que los cambios siempre cuestan un poquito. Pero bueno, a veces la torre viene para darnos esa solución que estamos esperando, ¿no? Y no hay que temer esta carta ni ninguna de las otras cuando aparecen. Como os comentaba, son cartas alegóricas, no es nada literal, no es que se vaya a incendiar tu casa, no es que te vaya a caer un rayo ni que te vayas a caer de las alturas, pero sí que representa este cambio que os decía. Incluso, si lo queréis tomar la parte más literal, mira, ahora os enseño la carta de Marsella, que también es muy, muy bonito esta baraja. Pues aquí es un edificio, ¿no? En primer plano. Puede representar, por ejemplo, la venta de una vivienda. A lo mejor es algo que queremos hacer desde hace tiempo, está a la venta y queremos venderlo, ¿no? Por lo tanto, esto también es una cosa bastante positiva. Así que nunca hay que asustarse cuando aparecen este tipo de cartas en las tiradas. Son cartas que representan aspectos de la vida, del camino, suelen representar, como os decía, cambios. Por ejemplo, el diablo, pues más bien cuestiones materiales, cuestiones apegadas a la materia, al cuerpo incluso, pero también, claro, su parte negativa, ¿no? De los hábitos. La muerte, pues esta parte también de renovación, de cambio. Quizá la muerte nos habla más de un cambio que viene del exterior más que del interior, ¿no? Pero que al final es positivo, es algo que tiene que suceder, ¿no? Que no se puede parar, ¿no? Forma parte de la evolución, ¿no? Del natural. Y el colgado también es una carta de cambio, pero quizá más un cambio de perspectiva, de punto de vista, un tiempo de espera para la mejora y bueno, etcétera. Son cartas que indican, como os decía, una catarsis, ¿no? Que pueden atraer toda la atención en la lectura, pero que hay que tomar desde el punto de vista constructivo y tomarlas como un consejo, como una recomendación. No hay que temer, por lo tanto, cuando salen estas cartas, ni tomarlas de forma literal. El tarot, como os decía, es un lenguaje alegórico, es un lenguaje simbólico y sirve para guiarnos en nuestro camino y para darnos consejos, sobre todo desde la construcción para la mejora. Podéis realizar vuestras consultas personales con el tarot, con el I Ching o con el oráculo de la luna, que es una baraja de cartas astrológica, en mi página www.eloraculodeluna.com. Allí podéis encontrar diferentes tiradas para vuestro camino personal. Así que si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo en el correo info@eloraculodeluna.com y estaré encantada de atenderos. Espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartir si creéis que esta información puede ayudar a alguna persona y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.